son lesiones en la piel y en los tejidos. Su etiología se asocia a exposición súbita y dañina a agentes físicos, químicos y biológicos. Y según la guía de práctica clínica, describe al paciente gran quemado en pediatría como aquel paciente en edad pediátrica que tiene al menos el 15% o más de superficie corporal total quemada. Vamos a hablar del periodo prepatogénico, hablando del agente, principalmente en niños lactantes y en edad preescolar. Es más común que sufran quemaduras por agua caliente, también llamada escaldadura. Al menos en el 77% de los niños menores de 5 años va a presentar este tipo de quemaduras, mientras que en edades escolares y adolescentes es más común las quemaduras por fuego o por electricidad. El huésped pues va a ser, como ya sabemos, el propietario, ¿no?, que son los niños, los lactantes, que son los más afectados debido pues, a curiosidad de los niños, ¿no?, y hay mayor incidencia en los niños que en las niñas. Y el ambiente, pues, todos los niños están expuestos a quemaduras, tal vez en su casa, a una estufa, ¿verdad? Pero es mucho más común los niños de un nivel socioeconómico bajo, debido a que por las características de la vivienda, falta de calentadoras o de estufas. Bueno, la prevención primaria va a tratar de hacer promoción a la salud, realizando campañas para pacientes y para los mismos cuidadores. Esto para modificar los hábitos, como son colocar la estufa cerca de los niños, o sea, que hayan sartenes, no sé si han visto que tienen un mango, que el mango no esté afuera de la barra de la estufa, porque el niño puede jalarlo y puede caer encima del sartén caliente o de una olla con agua. Evitar el uso de sustancias inflamables, explosivos o de combustión, y también manejo adecuado de electricidad y productos químicos corrosivos. También unas recomendaciones para evitar accidentes en la casa, como evitar que los niños jueguen en la cocina y cuando se entren en ella, pues que sean vigilados. Desenchufar la plancha apenas se debe usar, apagar la estufa antes de ir a dormir, guardar medicamentos y sustancias bajo llave o en repisas altas, evitar enchufar demasiados electrodomésticos, esto porque el niño luego juega con los tomacorrientes y puede hacer un chispazo y eso provoca un incendio. Instalar interruptores o tampones de seguridad en los tomacorrientes, evitar usar aparatos eléctricos en el baño y desconectar la electricidad antes de cambiar una bombilla, que puede ocasionar chispazos y después caer. Bueno, en el periodo patogénico vamos a hablar de la etapa subclínica, que va a ser la parte de la fisiopatogenia, y aquí vamos a ver la magnitud de la quemadura, que esta va a depender de la temperatura y duración y el agente causal, que esto influye en la profundidad. Es decir, que no es lo mismo tener una quemadura por agua hirviendo o aceite, incluso si están a la misma temperatura y con el mismo tiempo de exposición, por la consistencia que es el aceite y sus propiedades, cómo actúa con el calor, pues va a ser una quemadura más fuerte en comparación con la de agua hirviendo. Y la zona de lesión vamos a tener 3, que va a ser la de coagulación, éstasis y la de previa, como está en esta imagen. La de coagulación es la más grave, que podemos apreciarlo en una quemadura de 3er grado. En 2º grado, éstasis y hiperemia, y en 1er grado, hiperemia. En la zona de coagulación va a ser un daño inmediato e irreversible, puesto que estamos hablando de una quemadura profunda. Éstasis va a ser un daño vascular, va a haber aumento de la permeabilidad vascular y si no se trata puede llegar a ser una zona de coagulación. Y la hiperemia pues va a ser la más periférica,
cambio de líquido, se tiene que tratar y hay falla multiorgánica. Y todo esto, la manera en que vamos a abordar a este paciente, lo vamos a explicar más adelante. Bueno, vamos a tener signos y síntomas que va a depender del grado de la lesión. Las capas afectadas, según primer grado, epidermis, segundo grado, epidermis y dermis superficial, segundo grado, profunda, epidermis y dermis profunda, y tercer grado, todas las capas de la piel. Que en el primer grado pues no se van a presentar ampollas, en las demás sí, y pues si el grado es menor hay dolor porque afecta toda la parte sensitiva, y en tercer grado no, porque sabemos que ya abarcó hasta los nervios, entonces se pierde la sensibilidad. Tiempo de cicatrización: primer grado es menor de 7 días, segundo grado menor de 14, superficial, segundo grado profundo de 14 a 21 días. En estos casos se puede requerir injerto, y tercer grado pues no sana espontáneamente, requiere injerto si es mayor a 1 centímetro. Las complicaciones, pues van a haber distintas complicaciones según si es por infección, puede ser por cualquiera de estos agentes, como las pseudomonas, Enterobacter y Staphylococcus aureus. Si es cardiovascular, se va a presentar el choque y puede ser cardiogénico y hipovolémico. Si es renal, puede haber una insuficiencia renal causada por la misma hipovolemia, y si es respiratorio, puede haber una disfunción pulmonar. También van a ver en casos hematológicos los cambios que vamos a ver. Puede haber una trombocitopenia y una coagulación intravascular diseminada. Endocrinos, va a haber elevación de catecolaminas, aldosterona, renina, angiotensina, cortisol. Neurológica, pueden haber convulsiones o alucinaciones, puede llegar a un estado de coma también. Y debido a la disminución de la perfusión, hipoxia y hipovolemia, puede también haber sepsis, trombosis venosa y gliosis. En las digestivas va a haber gastroparesia, y en desequilibrio ácido-base, va a haber alcalosis respiratoria por la ansiedad, el dolor y la hiperventilación. Bueno, compañeros, yo voy a hablar de la prevención secundaria. Esta va a estar dividida en 5 secciones, que es diagnóstico precoz, tratamiento nocturno, tratamiento del paciente no hospitalizado, tratamiento del paciente hospitalizado y la rehabilitación del daño. Siguiente punto. Muy bien. Primero queremos introducirnos que el tratamiento del paciente debe ser algo oportuno y eficaz, que debe tratarse en las primeras horas para que no pueda tener nuestro paciente una complicación a largo plazo. Esto se va a dividir en una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la evaluación primaria se va a comprender la mnemotecnia del ABCD. ABCD significa primero vía aérea, buena ventilación, circulación, déficit neurológico, y se menciona que aquí es evitar exposición. ¿Qué datos encontrarías tú que te hablaran de una quemadura grave en la vía aérea? Buena pregunta. Se menciona que estos datos puede ser que en dado caso nuestro paciente tuvo algunas quemaduras en cara, en cuello, o cuando le dices al paciente que abre la boca puede haber una inflamación de la epiglottis. También si el paciente habla y tiene un poco de ronquera o tiene un poco de fallo de la voz, también se menciona que puede haber una afectación en la vía aérea. Entonces, la propia quemadura en sí, que la coloca como una quemadura grave cuando afecta a la vía aérea. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa revisan? Le dicen, bueno, aparte que está quemado está. Sí, aparte que está quemado está intoxicado cuando se expone a monóxido de carbono. Los niños que tienen lesiones de humo en las fosas nasales o en la vía aérea, se considera que puede estar pasando por una intoxicación por monóxido de carbono. Recuerden que una de las características importantes ya cuando al revisar el tema es que la intoxicación por monóxido de carbono es muy inespecífica. O sea, puede estar irritable, puede estar llorando, o puede estar hiperventilando, pero no te explica si es por el dolor o por la situación de monóxido de carbono. Entonces, en general, se dice que cuando nosotros sospechamos de que hay intoxicación por monóxido de carbono,
y también que tenga riesgo de trauma en la vía aérea. Las características de la vía aérea en el niño menor de 8 años, recuerden que anatómicamente es diferente. Su vía aérea, en lugar de ser un cono, es más como un cilindro, es más corta. Entonces, también en la regla de los 9 que más adelante la van a ver, se van a dar cuenta que el cráneo en general es más modificable que el adulto por la edad, por el tamaño del cráneo. Entonces, el que tenga datos de intoxicación por monóxido de carbono lleva a manejar lo que dice el compañero primero la vía aérea, y dentro de ellos es oxígeno con mascarilla o flujo libre. Y la otra consideración es en el ABCDE, cuando llegan a la exploración, es que si hay un deterioro neurológico que los acerque a pérdida de Glasgow de un punto en menos de 30 minutos, o sea, si tiene 15 de 15, pero en la siguiente valoración ya tiene 14 de 15, menos de 30 minutos, ese niño se está deteriorando, o sea, ya sea por el trauma, ya sea por la intoxicación o ya sea por la vía aérea. Entonces, el deterioro neurológico en la escala de coma de Glasgow, que es modificable para los niños que hablan, que sí podemos valorar la oral, y la otra solo es irritabilidad, tenemos que considerar eso, ¿no? Algo interesante que dijeron al principio es de que sí, exactamente, las quemaduras en frecuencia en los niños son por escaldadura, por líquido o aceites calientes, ese es el porcentaje más alto. Luego viene por quemaduras a fuego directo, y una que no hay que dejar pasar, que es muy interesante, es la quemadura eléctrica, ¿no? Y ahí hay dos componentes. La principal causa de accidentes o la principal lugar donde ocurren accidentes en los menores de 4 años es en el hogar. En la corriente eléctrica, no sé, los que tengan clima en su casa de ustedes, que tengan 220, que tengan climas de 220, ustedes tienen instalación de 220 volts. Entonces es diferente conectar un equipo a una terminal de 220 a una 110. Una de las características de tener 110 es porque el voltaje es menos. En los negocios, en las escuelas, en los comercios, generalmente todas tienen 220 volts y eso hace de mayor riesgo al niño. O en las casas que tienen generalmente de 220 es de mayor riesgo, ¿no? El choque, el principal choque, o digamos la primera causa del choque en el paciente quemado generalmente va a ser hipovolemia. Y sí, como dicen sus compañeros, hay otro, el cardiogénico y el séptico, que esto va a depender del tiempo de evolución del paciente quemado. Y también hay algo que le decimos nosotros que es la hora dorada en el tiempo, desde la primera intervención que hacemos, que cuando hablamos del paciente quemado, yo ya lo vieron en urgencias con la doctora, nosotros contamos el tiempo de quemadura desde que está en el lugar del accidente, o sea, desde que salió de la casa, desde que llegó la ambulancia a la casa hasta el hospital. Eso lo vamos a comprender bien cuando hagamos el manejo de líquidos. En esta presentación, en esta clase, yo les sugiero que vayámonos a la fórmula de Parkland, porque es la más fácil. Galveston también es muy buena, es un poquito más exacta Galveston, pero Parkland para recalcular y dejar el volumen exacto de líquidos es bueno, porque es una multiplicación directa. Y también algo nuevo, de los que hayan revisado el tema, cuando un niño tiene 15% de quemaduras, aunque no se consideren graves, se considera que ya puede tener un compromiso hemodinámico. A diferencia del adulto que tiene un poco de más de margen, al 25 o al 30%, en el niño con 15% ya puedes estar pensando que puede tener una repercusión hemodinámica. Tanto así que ya en la reanimación con líquidos se puede empezar a hacer un protocolo de líquidos con 15%, y por debajo de los que tienen 15%, van a encontrar en artículos nuevos que se está incluso incluyendo que se haga una restitución de líquidos vía oral, o sea, con sueros, porque si no tiene compromiso pues de la vía aérea. Otra de las cosas nuevas que más adelante van a platicar y que es interesante, recuerden que la quemadura es un trauma, si solo se quema, por sí solo ya es un trauma. Pero hay un porcentaje de pacientes, tanto adultos como niños, que aparte de la quemadura fue por una explosión, fue por un accidente, que sumar otro trauma, traumatismo craneoencefálico, traumatismo en tórax, intoxicación por monóxido de carbono. Hay que considerar todo eso porque entre mayor puntaje nos dé para eso, mayor riesgo tiene de fallecer. Entonces, el A es establecer bien la vía aérea y desde un principio saber si tiene compromiso la vía aérea es grave. Aunque me digan, ¿sabes que solo tiene 5% en el brazo? Pero si está comprometida la vía aérea es quemadura grave. Entonces en este punto hay quemaduras que la hacen grave por su ubicación y no por su porcentaje. Vía aérea, manos, cara, testículos, pies. Entonces todo eso me hace una quemadura grave aunque no cumpla con el porcentaje. Pero aquí hablando de la primera A que dice compañera, vía aérea, identificar si tiene intoxicación por monóxido o si la vía aérea está comprometida.
Luego seguiría ¿qué? Buena ventilación. Buena ventilación. Entonces, en la ventilación recuerden ustedes que uno se preocupa mucho o a veces se estresa mucho por la condición de la cianosis o de que se está cianótico, ¿no? En el niño una de las características interesantes de una mala ventilación es su estado neurológico, que esté irritable, o que esté somnoliento, nos habla de que probablemente tenga un problema en la ventilación. Habría que identificar ahí bien cuando solo hay un problema de insuficiencia respiratoria y de dificultad respiratoria. ¿Cuál es la diferencia? Clínica. Porque con gasometría está fácil, pero no tenemos gasómetro. Tal vez la cianosis y la insuficiencia respiratoria se puede empezar a presentar. A ver, apúntale, es una pregunta que les van a hacer en el ENAP. Insuficiencia y dificultad respiratoria, y es clínica. Igual la puedes poner por gasometría y ya te sale más fácil, ¿no? Pero realmente hay algunos datos clínicos que les van a dar la diferencia entre insuficiencia y dificultad respiratoria. Eso que quede ahí para que lo estudien y lo revisen. Bueno, ahora sí, circulación. Vamos a hablar de la evaluación primaria. Primero que nada debemos saber las características de la función y si afectan algunas funciones vitales. También debemos saber la reanimación y restauración de los signos vitales, estabilizar a nuestro paciente en dado caso de que tenga que ser referido a un segundo nivel o que nosotros lo podamos tratar. Y identificar situaciones que amenacen la vida, situaciones si tuvo alguna complicación o si presenta alguna enfermedad además de la quemadura. Siguiente, por favor. Ahora bien, el primero que se va a ver es el detener el proceso de quemadura. Se menciona que se debe quitar por completo la ropa del paciente. Ya se había hablado antes en otras materias que hay un tipo de ropas que pueden incentivar a que nuestro paciente tenga más quemaduras. Se menciona que no se debe arrancar la ropa, debe quitarse porque en algunas ocasiones puede estar pegado y lastimar la piel del paciente. Se descontamina la área de quemadura y debemos cuidar la sobreexposición a hipotermia porque le quitamos la ropa pero lo dejamos ahí, le puede dar hipotermia a nuestro paciente porque hay un grado que no tiene piel y ya sabemos que la piel ayuda mucho a regular la temperatura. Siguiente, por favor. Ahora bien, establecer control de la vía aérea. Como ya había hablado el paciente, esto puede causarse por dos opciones: lesión por inhalación o edema masivo por la quemadura. Estos dos son muy importantes porque el aumento del tamaño y la profundidad de la quemadura también puede estar relacionado a si es una lesión por inhalación o un edema. Las quemaduras de cabeza y cara debemos tener más importancia si hay una quemadura en la cabeza y en la cara porque está mayor predispuesto a tener una lesión en la vía aérea. También debemos hablar de un trauma no asociado, podemos hablar de si fue un choque o, como dice el doctor, una explosión. Debemos ver si la vía aérea está permeable y una quemadura dentro de la boca, que ahí normalmente no nos daremos cuenta hasta explorar la boca. Siguiente, por favor. Algo importante, ahí les mandé a los jefes de grupo un artículo de la Asociación Española de Pediatría, ahí la reparto con los demás. Algo que también es interesante es que cuando nosotros tomamos la clase, afortunadamente, y hay una exposición buena que a veces lo voy a pasar igual, que es del Hospital de Coco y del Pestalozzi, los que son de quemados en el Distrito Federal. Entonces, incluso el doctor, los intensivistas y los urgenciólogos y los traumas dicen, generalmente nos preparan para recibir a los pacientes quemados con clases de que lo vamos a intubar, le vamos a poner un sello pleural, una carga, dopamina o gluten. Eso solo representa el 5% de los pacientes, gracias a Dios. Pues tan es así que cuando vas al Hospital Especial de Quemados, pues solo tienen 30 camas o 40 camas u 80 para toda la población a nivel federal. Entonces lo que también tienen que tener en cuenta acá, luego vamos a continuar, es de que el 95% de los pacientes quemados que les van a llegar no son quemaduras graves, pero sí se deben de tratar adecuadamente. Ahorita van a ver ustedes que hay muchos vicios que se están quitando de eso. Bueno, por ejemplo, quemadura no es igual a infección. Era una de las cosas que hacíamos mucho antes, quemado, infectado, y le dejábamos esquemas de antibióticos, de pomadas, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, todo esto que estamos viendo es el 5%, y hay un tema que se llama quemado grave, que solo representa el 5% y en algunos lugares al 10%, pero realmente el otro 90% o 95% es el que cobra gran importancia en el primer nivel de atención, que vamos a ver que son del 5%, del 3%, otra quemaduras por maltrato
físico y maltrato familiar, que pueden ser muy pequeñas, pero que te pueden llevar a otros traumas, quemaduras de cigarrillos, cicatrices, múltiples fracturas, que no te hable sí de la gravedad de la quemadura, sino de la condición que generó la quemadura, ¿no? Y igual en el servicio social las tendremos. Algo que les va a llegar a ustedes de un montón va a ser la quemadura del 100% del niño de primer grado, que es la quemadura solar, la que llega a la playa y el niño, es una quemadura, pero tiene dos condicionantes clínicos. Tiene ardor y dolor porque está lesionada la dermis, pero cuidado, porque ese niño lo que tiene es un golpe de calor. ¿Ya? Entonces, muchas ocasiones, y lo van a ver más adelante, que incluso ahí es bajar la temperatura, darle muchos líquidos, pero sí es una quemadura. Muchos dicen, no, pues es que no va a caer en incapacidad, pues porque lo que se haya ido tiene lesión por quemadura. O sea, de primero y segundo grado, en gran porcentaje, pero lo que importa es que ese niño, los niños que están expuestos a ese tipo de quemaduras, lo que llegan ustedes en el centro de salud, sobre todo en estas fechas, los que se van a ir a la playa o donde se vayan a ir, sufren quemaduras. Esas quemaduras son importantes en el niño, pero lo más importante es el golpe de calor. Y una de las máximas es que el familiar lo saca donde está el sol y lo lleva donde hay sombra. No importa tanto la lesión directa por rayos UV, sino la exposición a la temperatura. Pues igual le va a dar un golpe de calor. Entonces ahí lo que deben de tratar es que tenga líquidos. Si no, luego dicen que le echaron ojo porque fueron a la playa y que lo quedaron viendo. Eso es golpe de calor. El niño está con golpe de calor, con temperatura de 30, y sí tiene fiebre, o sea, tiene hipertermia. O sea, chicas tienen 38. Entonces hay que cuidar esa parte que es golpe de calor, y hay una condición que a veces no la deben de hacer, porque les decía a los niños que salen del kinder y les dan vidazol oral, aunque no tengan diarrea, no tengan pérdidas, líquidos puede ser algo. Ahorita vamos a ver ya la repercusión aquí, en cuanto ya digamos que tiene 15%, que es una quemadura grave, que necesitamos restituir, ahorita la vamos a ver, pero bueno, eso. A ver si Bueno, como íbamos hablando, las manifestaciones clínicas de una lesión por inhalación pueden ser sutiles. De hecho, se menciona que en algunos casos no se pueden detectar en las primeras 24 horas. Existe duda si se examina buscando signos de inflamación en la orofaringe o una lesión en la mucosa o oriquín en la faringe o un edema. También se menciona que las lesiones térmicas de la faringe producen un edema importante en la vía aérea superior. Como ya habíamos hablado, el conducto respiratorio de un menor es más pequeño que un adulto. Entonces, si presenta en este caso una quemadura, va a tener una inflamación severa, lo que va a impedir la intubación. Entonces, esto debe hacerse de manera rápida para evitar que se haga un edema masivo y no podamos intubar a nuestro paciente. incluso acá dicen que si es mucho compromiso alguna, o no puedes, o no tienes experiencia para intubar, que la pudieras, si tienes la experiencia, tienes la vía y tienes los criterios, hay que intubarla desde el principio. Entonces se dice diaria. Y la otra, que si no se maneje con las mascarillas, los DEN o las mascarillas de alto grupo para evitar que se compliquen mucho. Alguien decía cianosis, no es tan evidente, incluso el paciente se pone a veces un poco rojito más que el cianótico, pero sí la oximetría mucho que puede empezar a disminuir. Y como dijo su compañera, pueden pasar 24 horas y empezar a deteriorarse por monóxido después. No es tan evidente. Según aquí, las características que dice su compañera, quemado, inflamado y con hollín, o sea, con ceniza en la tierra superior, es alto porcentaje que está intoxicado. Por eso ustedes ven que los paramédicos desde que llegan ahí les manejan la vía aérea y por si ahí empieza el oxígeno de 3 a 5 litros por minuto, de 45% durante el traslado. Entonces, decidir bien, sobre todo con las características que tengan del quemado. Bueno, también según las indicaciones de la APLS, para intubar tempranamente se incluye, en dado caso, si tiene ronquera, estridor, uso de músculos respiratorios accesorios y retracción external, se menciona una dificultad respiratoria, o una extensión de una quemadura corporal de una extensión de 40-50%. Aquí se menciona una escala pediátrica de cómo básicamente se divide la superficie corporal dependiendo del área afectada en los años de 1 año, de 5 años, de 10 años y de 15 años. Ahora bien, también se menciona que quemaduras extensas y profundas de la cara, quemaduras dentro de la boca, dan un edema significativo o un riesgo de edema, dificultad para deglutir. Se menciona que el edema significativo o un riesgo de dificultad para deglutir va a hacer que se inflame la epiglotis y eso es lo que va a evitar que nuestro paciente pueda
respirar correctamente. Siguiente, por favor. También se menciona signos de compromiso respiratorio, que es la imposibilidad para expulsar secreciones, fatiga respiratoria o oxigenación o ventilación deficientes. Se menciona que aquí podríamos pedir una gasometría y un nivel de carboxihemoglobina mayor a 10%. Ya se menciona que debe estar pasando por una intoxicación por monóxido de carbono. Aquí se menciona que uno de los datos clínicos de fatiga respiratoria es cianosis, aleteo nasal, retracción intercostal y supraclavicular y una retracción supraesternal. Siguiente, por favor. También está signos tempranos de dificultad respiratoria en niños, que era lo que ya habíamos hablado, quejidos, ansiedad, retracción, cianosis en extremidades, exhalación prolongada, taquipnea o taquicardia, y aleteo nasal. Se menciona que el estridor puede ocurrir tardíamente e indica la necesidad de realizar una intubación endotraqueal inmediata. También se menciona que las quemaduras circunferenciales del cuello pueden causar hinchazón del tejido alrededor de la vía aérea. Se menciona que a pesar de que pueda ser una quemadura un poco menos profunda de lo que normalmente nosotros veríamos, puede causar una inflamación adentro, que es lo que puede evitar la intubación de las vías aéreas o que nuestro paciente respire correctamente. Siguiente, por favor. También, el cuello tiene, si lo han visto en adulto y en adultos, usted sabe si el cuello tiene muy poco porcentaje. Le ponen 1%, 3%, 5%. Realmente el cuello en extensión le da poco valor, pero solo por la región es grave. Otra, como dijo su compañera, el porcentaje de quemadura y también el tórax. Cuando el tórax está quemado, te restringe mucho la ventilación cerebral. Sí, también las quemaduras superficiales del cuello pueden causar hinchazón en el tejido alrededor de la vía aérea, como mencionó el doctor. Y la intubación temprana también está indicada para una quemadura circunferencial o un espesor completo del cuello. También, como mencionaba el doctor, si en dado caso también observamos que nuestro paciente tiene una quemadura en el tórax, debemos estar muy pendientes también de eso, porque también puede tener una herida en las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Asegurar una ventilación adecuada. Es rara la lesión directa de la vía aérea inferior, es muy rara y esencialmente ocurre solo después de exposición de vapor muy caliente o inhalación de gases inflamables. Así que es necesario preguntar cómo pasó, qué pasó, cuándo sucedió, para tener conciencia de que puede también ser una intoxicación. Los problemas respiratorios surgen de tres causas generales: hipoxia, envenenamiento por monóxido de carbono y lesión por inhalación de humo. Siguiente, por favor. La hipoxia asociada por inhalación a baja elasticidad por quemaduras circunferenciales del tórax o del trauma torácico no está relacionado con las quemaduras. Se menciona que, aquí se menciona en la bibliografía, que después de presentar una quemadura en el pecho puede tener baja elasticidad, por lo cual el paciente no puede respirar bien y puede tener un trauma torácico también. Entonces debemos investigar bien ahí en qué parte del cuerpo tiene una quemadura para ver si tiene una posible afección de la vía aérea. Siguiente, por favor. Ahora bien, siempre se debe sospechar de una exposición a monóxido de carbono en pacientes quemados y que estuvieron en lugares encerrados. Siempre se debe sospechar de una exposición de monóxido de carbono, y los pacientes con niveles de CO2 menores al 20% suelen no tener síntomas. Entonces siempre se debe tener la sospecha y hacer una gasometría para descartar intoxicación de monóxido de carbono, ya que, como habíamos hablado, las primeras 24 horas no presentan síntomas. Ya es después de las primeras 24 horas, y como dice ahí, hasta el 20% no van a presentar síntomas. Entonces, si nuestro paciente está intoxicado, no lo vamos a saber ya hasta cuando tenga complicaciones más graves. Siguiente, por favor. Ahora bien, como ya habíamos hablado, los pacientes con CO2 menores al 20% no suelen tener síntomas, pero los pacientes mayores
100%. No importa si es vía mascarilla o un tubo endotraqueal. En caso que sea niño, dice que el tubo endotraqueal tiene que ser de 4.5 milímetros. Se menciona que esto es un rojo brillante y se menciona que es por intoxicación de monóxido de carbono. Esto ya solo se presenta en pacientes moribundos. Entonces, si vemos que nuestro paciente presenta un rojo brillante, es un signo clave y muy peligroso que debemos actuar de inmediato. Siguiente, por favor. Para medir la presión de oxígeno se menciona que no va a ser confiablemente. Para el envenenamiento de dióxido de carbono no va a ser confiable medir la presión de oxígeno. Así que se necesita obtener niveles basales de hemoglobina de dióxido de carbono y administrar oxígeno al 100%. El paciente excepto que, y dejarlo ahí, se menciona que debemos tener mucho ojo y revisar mucho a nuestro paciente que tiene POC, porque debe ser monitorizado de manera muy de cerca cuando se le administre oxígeno al 100%, ya que puede tener alguna complicación. Siguiente, por favor. El manejo de la circulación por reanimación de shock por quemaduras. Como había mencionado el doctor, al contrario de la reanimación por pacientes de otros tipos de trauma, los cuales déficit de fluido es secundario a la hemorragia, este va a ser secundario por la inflamación que se presenta en los tejidos. Siguiente, por favor. La reanimación con líquidos para las quemaduras de profundidad parcial y total tiene que ser más del 20% de superficie total corporal. Ahí va a encontrar dos datos, 20% de algunas fotografías y 15% de otras. Las dos son válidas. Nos podemos quedar con 15%. 15% para arriba de profundidad parcial, ya la consideramos que hay que restituir líquidos. Encontrarán algunas que ahorita se van al 20%, pero ya la mayoría de los artículos nos hablan de 15%. Incluso les digo que con 10, algunos artículos hablan de restitución vía oral. También se menciona que debemos canalizar a nuestro paciente por 2 vías periféricas y en dado caso de que no se pueda por vías periféricas, se debe hacer por una vía intraósea. Se menciona. ¿Por qué por 2 vías? ¿Por qué es importante por 2 vías? Por una vía le paso por líquidos, ¿pero qué líquidos? Cristaloides. Cristaloides, a la izquierda. Y la otra, derecha. medicamentos. ¿Para qué? Si él tiene una hora o una, yo puedo pasar líquidos y puedo pasar medicamentos. Glucosa. ¿Cuántos tipos de líquidos lleva el niño? ¿Cuántos tipos de líquidos lleva? Llega líquidos de restitución por quemadura y líquidos de mantenimiento, ¿no? O sea, el niño sigue viviendo, pues, o sea, tiene lo que perdió. O sea, ¿cómo le voy a restituir el 40%, por ejemplo? Y ahí haremos la fórmula, pero ese niño necesita un gasto basal por el peso que tiene. O sea, digamos que ese niño pesa 10 kilos o 15 kilos, ya sea por la fórmula de Hoyle de Seager o la superficie corporal, le calculo líquidos basales y le pasaremos una vía. Y por el otro lado tendría que tener los líquidos de Parkland. Ahorita lo vamos a ver. O sea, a fin de cuentas sí me sirve tener los dos para manejar también medicamentos, pero la idea es que tengamos 2 vías para manejar Parkland en una y soluciones CIVE calculadas en otra. Ahorita vamos a ver cómo se va a hacer esa restitución. Bueno, ¿por qué tiene hipercalemia el paciente? Dentro de los datos bioquímicos, esos niños tienen hipercalemia, o el quemado generalmente tiene hipercalemia, y nos dice, no le pongas potasio a las soluciones y espérate para ver que esté orinando más de 1 mililitro por kilo por hora. Te dice, y eso ya lo vieron en el adulto, también es igual, o sea, que orine, que el potasio esté en orden. ¿Por qué tiene hipercalemia? ¿Cuál es el electrolito intracelular más importante? El potasio. Pues hay una necrosis celular y hay un incremento de ese potasio intracelular que se va al nivel sérico y que hace que incremente. Y además es por la muerte celular que existe y la liberación del potasio a nivel sérico. Entonces vas a tener hipercalemia y por eso hablaba de sus primeras diapositivas. Cuidado porque no vamos a ir a la falla renal aguda, que es una de las características de médico. Como dijo su compañero ahorita,
La pérdida de líquidos que tiene es por la superficie corporal quemada, es por eso, porque eso lo tiene pérdida y lo tiene chocado. Por eso la primera etapa, vamos a decir que tiene un choque hipovolémico. Llegaremos al punto donde va a ser cardiogénico y va a ser séptico. ¿De qué va a depender? Bueno, de la gravedad de la quemadura y también de la evolución del paciente. También se menciona que en dado caso que tenga más del 20% de superficie corporal quemada, se menciona que debe utilizarse en un catéter central. Siguiente, por favor. Debe iniciarse con 2 mililitros de limpio lactato por kilogramo de peso del paciente por la superficie corporal quemado para las quemaduras de segundo y tercer grado. Siguiente, por favor. También se menciona que el volumen de líquido se calcula de la siguiente manera: de la mitad total de líquidos calculados se administra las primeras 8 horas y ya sabemos que la otra mitad se administra en las siguientes 16 horas. Un ejemplo de un niño de 10 kilogramos por 50 de superficie corporal de quemados requiere 2 por 50 por 10 igual a 1000 mililitros en 24 horas, 500 mililitros los pasas en las primeras 8 horas y los otros 500 mililitros los pasas en las siguientes 16 horas. Siguiente, por favor. Aquí se menciona una tabla de categoría, edad, peso, proporción ajustada de líquidos y gasto urinario para calcular la uresis de nuestro paciente en el dado caso de que veamos que tiene un buen funcionamiento de los riñones y veamos que tiene un buen funcionamiento de los riñones y para ver si se aumenta o se disminuye la cantidad de líquidos que estamos proporcionando. Ahora bien, la reanimación del paciente pediátrico quemado debe iniciarse, en este caso, por 3 kilogramos, esto es al inicio. Al inicio puede ser de 3 mililitros por kilogramo por superficie corporal de quemados. En niños muy pequeños, menos de 30 kilogramos, deben recibir líquidos y un mantenimiento de 5% de desastrosa de limpia lactato, además de líquidos de reanimación. Siguiente, por favor. Un déficit neurológico. Como ya habíamos hablado, la discapacidad para evaluar el déficit neurológico es establecer el nivel de conciencia, como ya se ha hablado con la escala de Glasgow, y también la inhalación de gases puede afectar la confusión, cefalea, mareos y convulsiones, como ya se había hablado anteriormente. La hipovolemia es uno de los casos y el choque puede causar confusión y alterar el estado neurológico. Siguiente, por favor. Una evaluación secundaria. Una revisión secundaria debe iniciarse hasta que la revisión primaria haya sido terminada, se haya revisado y se hayan establecido las medidas de la animación, el paciente se muestre normalizado y con sus funciones vitales estables. Siguiente, por favor. Ahora bien, en el periodo prehospitalario debemos valorar si cuenta con una profilaxis antitetánica, que esto es muy importante y se menciona en las guías de prácticas clínicas. En caso de no tener, aplicar inmunoglobulina humana antitetánica 250 vía intramuscular, dejar en pequeñas ampolletas intactas si no interfiere con alguna articulación del movimiento. Si son ampollas grandes, retirar el tejido desvitalizado y se retiran las epidermis. Esa es la eterna discusión que traen los cirujanos con los plásticos, que si rompen las ampollas, que si no rompes, que porque si la rompes pierde más líquidos. El líquido que ya tiene una ampolla grande ya está extravasado, o sea, ya tiene un déficit de volumen. Entonces, realmente los cirujanos cuando ven ampollas grandes y con zonas de necrosis se retiran, porque obviamente ya no basados en que se va a perder más líquidos, ya perdió líquidos por ahí. Y como dijo su compañera, por otro lado tendrán aquellos que son pequeñas ampollas que no generan ningún problema en la movilidad articular y las pueden dejar con algunas curaciones que vamos a ver más adelante, que son, también hay dos teorías, una que es con mantenerla cubierta con vellón o mantenerla abierta sin tenerla cubierta con un vendaje. Ahora bien, se menciona también que se debe colocar una pomada antibiótica de plata, nitrato de plata o plata micronizada de dos veces al día. También se menciona que debe haber una vigilancia y un lavado 2 veces al día y aplicar una pomada. También se debe citar cada 3 días hasta que empiece a haber una desmineralización y
es mantener la perfusión de los órganos y tejidos, evitando las complicaciones de una inadecuada o una excesiva terapia. Los niños quemados con más del 10% requieren un aporte hídrico intravenoso. Se menciona que se debe establecer dos accesos venosos, como ya se había hablado, y con la solución de ringelactato, que es la solución Hartmann. Siguiente, por favor. También se menciona que hay otra fórmula que ya había hablado el doctor, que era la fórmula de Garbeston, que es la más recomendable en las guías de quemaduras del paciente pediátrico. Está citada en la guía de práctica clínica de las quemaduras del CNT. Se menciona que las primeras 24 horas deben ser de 5.000 mililitros al cuadrado por superficie corporal. Las pérdidas relacionadas con la quemadura más 2.000 mililitros más líquidos de mantenimiento, que ya había mencionado el doctor, que aparte son los líquidos que perdió el paciente y aparte los líquidos que necesita para la vida diaria. ¿Entienden a esa ecuación de Garbeston? Si la hacen así directa, les va a salir un montón de volumen. Tienen una trampilla ahí adentro. Entonces, lo primero que deben de sacar es la superficie corporal del niño. Por ejemplo, si pesa 15 kilos, 15 por 4 más 7, en 305, que es 90 más el peso. Pues primero saquen la superficie corporal del peso del niño. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto les da un niño de 15 kilos? Primero la superficie corporal, ¿cuánto les da? Primero calculo la superficie corporal. Bueno, ahí como está el ejemplo, pues, ¿no? La superficie corporal es de 0.75. 0.75. Pero ese 0.75, digamos que es el 100% de su superficie. De ese 0.75, que es el 100% de superficie, ¿a cuánto equivale el 30%? Si 0.75 es igual a 100, 0.22 es lo que está ahí. O sea, primero sacan la superficie corporal por el peso, y una vez que tengan el peso van a hacer una regla de 3 simple. 0.75 equivale al 100% de la superficie del niño, por el peso que tiene. Ahora solo van a restituir 30%, entonces van a sacar el 30% de 0.75, que es 0.22. ¿Ya? Entonces multiplican 0.22 por 5.000. ¿Ya? Por ejemplo, en ese caso creo que les daría lo que dice 0.22 por 5.000, ¿cuánto les da? 1.125. Ahora, eso es los líquidos de Galveston para restituir el porcentaje. Ahora, ¿cuánto necesita? Porque ese niño tiene una superficie corporal, digamos, un líquido basal. Entonces vas a agarrar cuánto es su superficie corporal, 0.75. 0.75 por 1.500. ¿Ya? Solo que esta primera solución, ¿de qué va a ser esta? ¿Qué solución va a tener esa? Glucosa, Hartmann, ringelactato. Entonces, glucosa no. En esta no van a considerar glucosa. Esta es solo restitución de líquidos. Y el resto, que van a multiplicar la superficie corporal por 0.75 por el aporte que va de 1.500 a 2.000 mililitros, eso va a ser ya una solución mixta. Esa sí le pueden poner ya solución salina y solución glucosa al 5%. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen, si les dicen restitución de Galveston es esta y restitución líquidos basales es esta, y ya la suman y les tienen que dar un total. Solo que recuerden que ya lo vieron ustedes en adultos, hay que tener cuidado con el volumen de líquidos. Entonces se tiene que ir valorando la primera mitad de las primeras 8 horas.
del volumen total que me da restitución, le voy a pasar la mitad de ese líquido. Digamos que me da 2000 mililitros, le pasaría 1000 mililitros en las primeras 8 horas de Galveston. Después de las siguientes 8 horas, ¿cuánto le pasaría de esos 2000? 500 mililitros. Y después otros 500 mililitros. Entonces, las primeras 8 horas, tanto para Parkland como para Galveston, el volumen total que les dé de Galveston o Parkland, que es la otra fórmula, lo dividen entre 2 y eso le van a pasar en las primeras 8 horas. El resto de volumen va a pasar en las siguientes 16 horas. ¿Y cuál es mi parámetro para saber que lo estoy restituyendo bien? ¿Cuánto debe de orinar? De 1 a 3 mililitros, ¿no? Si está por debajo de 1, mi restitución no está bien. O está en falla renal aguda y este chavo está dejando de orinar o algún otro problema tiene. Pero sí debo de vigilar también los líquidos porque no me puedo ir a edema pulmonar si le sobrepaso los líquidos. Las pérdidas de volumen que son por quemaduras pueden llegar a causar daño renal. Sí, porque es súbito. O sea, por eso algunos te digo, 15%, hay algunos artículos que ya con el 10% dicen restituye los líquidos. Algunos consideran que esos del 10 lo puedo dar vía oral. Pero obviamente, entre mayor sea el porcentaje de quemadura, más riesgo de daño renal, porque recuerden que de los órganos que continuamente van a tener flujo es el riñón. O sea, el intestino puede quedarse sin flujo un rato y quedar una enterocolitis, una distensión, un hilo metabólico que lo puede hacer, pero realmente el riñón no. El riñón y el corazón, no sé, igual que las coronarias, se quedan sin flujo y de hecho, si un paciente quemado le tomáramos dímero D y CPKMB y troponina, seguramente estarían elevadas, porque está inflamado, seguramente. ¿Por qué? Porque es una agresión completa. También la quemadura ya se trata de que no la veamos solo como lesionó la piel, la quemadura es una agresión completa y total, porque te va a causar sepsis, te va a causar población intravascular diseminada, generación de trombos, hipercalemia, o sea, son muchas cosas, no solo es la superficie corporal. Bueno, entonces es la legal. Ahí tienen todo el ejemplo, si quieren tómenle foto y si hay alguna duda lo volvemos a repetir. Y la otra es la de Parkland. La de Parkland se ve más sencilla porque es la superficie corporal por 3 o por 4 mililitros dependiendo de la edad del paciente y ese es mi volumen en 24 horas por superficie corporal. O sea, 3 por peso por superficie corporal y se acabó. Y ese es mi volumen total de restitución. Ahora, ¿qué harían ustedes si el niño, a donde lleguen ustedes a revisarlo, en el servicio de urgencia, tiene 10 minutos que se quemó y llegó, tiene 80% de quemaduras, no le encuentran TA y está bradicárdico? ¿Qué tipo de líquido le manejaría? Inciso A, Parkland, inciso B, Galveston, inciso C, líquidos basales o inciso D, cargas para choque hipovolémico. Cargas para choque hipovolémico. Y cambia completamente, entonces lo crean 20 mililitros por kilogramo de peso cada 20 minutos. Por eso ahí depende. Sí, esta es la restitución por quemadura y que sé que está chocándose o se va a chocar o que está en una fase compensada, pero si tengo un paciente chocado no le voy a poner Galveston para 24 horas o 8 horas, se va a morir. Y por eso también su compañera decía, en la guía para quemados es, o agarras 2 vías y si en el primer minuto no consigues ninguna vía, te vas a poner un catete de osteoclisis, que no es tan sencillo, porque en general solo nos da buen resultado en los menores de 8 años, en los mayores de 8 años nos cuesta más. También eso es algo interesante, nos han permitido que ahora manejemos líquidos IV donde los comemos, si los tomamos en las periféricas ahí lo podemos empezar a manejar, pero si no consigues es una osteoclisis que se pone en la tuberosidad anterior de la tibia a 90 grados y le pasa las cargas. Esos serían los líquidos de urgencia. Ahora bien, el monitoreo y observación debe incluir lo siguiente: medición de dosis de media hora para saber si, como ya había mencionado el doctor y ya lo había mencionado antes, si se necesitan más líquidos o si hay una falla renal. En este caso, también la revisión frecuente de la condición general del paciente, incluido su estado mental,
guías de la OMS, incluye un AINE, que es paracetamol, más tramadol o morfina. Se menciona que el paracetamol puede ser de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas más. El tramadol puede ser de 1 a 2 miligramos kilo hora en infusión continua, más rescates del 10% total de las dosis del tramadol en 24 horas, en caso de que se presente un dolor intenso. En caso de administrar más de 3 rescates y percibir dolor, reemplazar tramadol por morfina. Y la morfina debe iniciarse a dosis de 0.1 miligramo por kilo por día en una infusión de 24 horas, más rescates del 10% de la dosis total de morfina de 24 horas. Siguiente, por favor. La analgesia siempre deberá administrarse por vía intravenosa, aplicar el segundo y tercer escalón analgésico. Siguiente, por favor. El paracetamol, la morfina, siguiente, por favor. Los antimicrobianos. No es recomendable el uso de antibiótico de terapia profiláctica para la quemadura. Se debe administrar solo en caso de que el paciente presente una infección concomitante, bien documentada o en caso de sospecha de sepsis relacionada con la quemadura. La profilaxis antitetónica se debe verificar la aplicación del esquema completo de vacunación antitetónica en caso de no aplicar, ya se había hablado, inmunoglobulina humana antitetónica, antitetánica 250 vía intramuscular. Sí, perdón, en general ahí recuerden cuáles son el esquema de vacunación, o sea, si cumple con esa edad y la tienen completa, pues obviamente la pueden enviar. Algo importante son los antibióticos. Entonces, hace muchos años, toda quemadura le poníamos dicloxacilina, ¿no? Dicloxacilina, 60 miligramos kilo día para cada 6 horas o cada 8 horas. Y lo que haces con eso, pues es generar que otros gérmenes, otras bacterias puedan iniciar un proceso infeccioso. O sea, no lo debes de poner, aunque ya en el paciente hospitalizado, intubado, con catéter, que va a pasar a lavados quirúrgicos, pues obviamente ahí sí le ponemos antibióticos. Pero las quemaduras que no requieren estar hospitalizados, que no sospecho que estén infectados, no debo de poner antibióticos. Ahí revisen, váyanse a revisar este fin de semana. Hay muchas cremas en el mercado, la mayoría son las que tienen plata, que se ha contraindicado un poco. No sé si alguien sabe por qué se contraindicaron un poco las de plata. Porque queda más. La coloración, al niño le queda la coloración oscura en la piel. Entonces si dijeron, ¿saben qué? Vamos a elegir otras. El Silvadene es una buena crema. Se prefiere que las cremas no tengan antibióticos y no tengan esteroides. Ya se van a dar cuenta ustedes cuando se vayan a trabajar o al servicio social que casi en las comunidades, casi todas las cremas traen esteroides. ¿Sí? Trae clotrimazol, betametasona, clotrimazol y todo tiene esteroides. Tengan cuidado. Esas, y si tiene eso, mira, preferible que no le pongan nada y lavado diario con agua y jabón. Entonces casi todo le ponen esteroide y hay problemas. ¿Qué otra cosa le ponen? Miel, café. La miel, ahí hay un punto, ¿no? Sí se ha comprobado que la miel te puede generar un poco, te puede dar un poco de regeneración celular, ¿no? Y se había platicado sobre la miel en quemaduras de primer grado, segundo grado, pues que no pasaba nada. Pero las quemaduras profundas con miel no van a funcionar. Entonces, otras cosas que le ponen pasta dental, no, para nada. O sea, eso está generando una quemadura química sobre una quemadura física, ¿no? Y lo que dijo su compañera es muy interesante. Obviamente que quisiéramos de esos niños que llegan quemados y que no cumplen tanto criterio para mantenerlos ni intubados ni con líquidos, que la quemadura fuera en un dedito, en un brazo, pero ya han quemado de las puntitas, ya han quemado del tórax, de la espalda. Entonces, ustedes en su primer nivel de atención pueden iniciar con paracetamol. E incluso algunos pasantes en los servicios sociales que hemos estado nos preguntaban, bueno, y si no tiene vía, bueno, pues dale paracetamol vía oral, aunque se prefiere IV, dale paracetamol vía oral 30 minutos o 20 minutos antes de dejarlo. Y nosotros utilizábamos la morfina, o se utiliza la morfina porque tiene una buena escala analgésica y también disociaba un poco al niño. Entonces nos permitía trabajar mejor en baños de tina. Otra cosa era mantener la alimentación lo mejor posible. O sea, el niño que está quemado no necesita que tenga dieta y que tome solo harina de arroz, no. Necesita comer bien, igual el adulto. Pues obviamente lo que necesita son proteínas.
Y ese era un problema de los que teníamos. El paciente quemado, como ya lo han visto igual en otras materias, es restituir la alimentación lo más pronto posible. Tiene su periodo de gravedad porque hacen úlceras, porque le ponemos omeprazol porque a veces tienen úlceras por estrés y no van a poder comer. Cuando tienen sangrado tubo digestivo ya acabó porque no le podemos dar de comer. Los metemos a NPT. Pero lo importante es que tú cuando puedas avanzar en la alimentación o en la situación nutricional lo más pronto posible. Ya acabó. Allá afuera. Bueno, entonces, ¿qué más? También se menciona que debe haber una prevención de úlceras de Turing. En este caso se debería dar ranitidina de 1 miligramo por kilo por dosis IV cada 12 horas, omeprazol 1 miligramo por kilo por día IV cada 24 horas si persiste el sangrado del tubo digestivo alto, agregar sulfato por vía oral. También se menciona que la alimentación se recomienda a inicio temprano de fórmulas polienéticas o semielementales durante las primeras 48 horas, ya que reduce la mortalidad y estancia hospitalaria, además de algunos fármacos como se llama lorazepam para algunas crisis de ansiedad. Ahí recuerden que nosotros, bueno, lo que les decía, pues ustedes van aquí que con otro lado. Algo que se nos dificulta a nosotros son las calorías en el niño. O sea, en el adulto se puede igualar mucho una dieta artesanal de 2000 calorías y 1 mililitro por caloría. En el niño, sobre todo en el lactante, nos cuesta tener dietas que nos den 1 mililitro por caloría. Ya existen algunas. Y lo que tratamos es dar ese aporte porque generalmente las dietas en los neonatos o lactantes están por debajo de 1 caloría por mililitro. O sea, le doy 1000 mililitros, pero le estoy dando 800 calorías. Tengo un balance negativo de calorías. Eso ya existe en el mercado, una fórmula que se llama BIM y algunas otras fórmulas donde estamos igualados. Si le doy 1000 mililitros, le doy 1000 calorías. Entonces ustedes, porque si alguien le pregunta cuántos mililitros le das a este niño por día, la enfermera o el que esté ahí me puede decir, le paso 1000 mililitros. Ustedes tienen que calcular kilocalorías. O sea, ¿cuántas kilocalorías? Pues depende de la sustancia o el alimento que le esté dando. Como decía ahí en la última parte, omeprazol se prefiere ya más que ranitidina. Si se dan cuenta, ranitidina casi está ya en desuso. Omeprazol, la dosis de 1 miligramo por kilo en 24 horas y en el niño sí puede ser dosis única. O sea, si pesa 10 kilos, 10 miligramos cada 24 horas y le da buena cobertura. Y dentro de estos, un poquito mejor es omeprazol que omeprazol, pero bueno, la que tengan ustedes. Lorazepam, clonazepam, incluso fentanil se ha llegado a utilizar para estas crisis de ansiedad y estas situaciones del manejo más que el dolor de la ansiedad, solo que hay que tener cuidado, ¿no? El clonazepam, el lorazepam, el midazolam y el diazepam te deprimen respiratoriamente al paciente. Entonces, si voy a utilizar una benzodiazepina, debo de cuidar que la dosis sea adecuada. Las dosis de las benzodiazepinas iniciales son de 0.1 a 0.2 por kilogramo de peso. Y lo que se quiere es que solo cuando sea necesario, no estar dejando las dosis horarias. Bueno, el paracetamol de preferencia váyanse a 15 miligramos por kilogramo de peso. O sea, sin problema. Se la pueden dejar a 15, que tiene mejor cobertura analgésica. ¿Qué más? Bueno, en la prevención terciaria. ¿Qué horas son? ¿Cuánto? 4. Sí, 4:52. Quedan 10, 4, ¿Y a qué horas terminamos? 5. Bueno, déjalo ahí, vamos a ver lo que tenemos. Vamos a hacer un examen, saquen una hoja.